Empezamos. Bueno, ahí les decía, hablaba con una de sus compañeras recién, que justamente lo que tiene que ver con energía, es la energía que nosotros tenemos a disposición y que utilizamos todo el tiempo. Nuestra civilización prácticamente se ha basado en poder almacenar la energía. Fíjense que tienen la energía fotovoltaica, que captura la energía del sol, igual que las plantas. En el caso de nosotros, la transformamos en energía eléctrica, en el caso de las plantas, en energía química, ya que justamente toma la energía del sol y por procesos de fotosíntesis, lo que realizan después es con el dióxido de carbono y agua, son compuestos químicos como la glucosa, que forma parte del almidón. Y por otro lado tenemos otras formas de energía como la eólica, que es la energía del viento. Esperen que voy a dejar entrar a alguien ahí. Esto de que se admitan más tarde. Bien, sigo. Les decía, justamente la energía eólica es la energía que mueven las corrientes de aire, que es el viento. En Europa y en Estados Unidos se utiliza mucho la energía eólica. No es nuevo esto, fíjese que los molinos ya se utilizaban para poder extraer agua y poder almacenar energía eléctrica, y esto es aprovechado hoy para transformar la energía del viento en energía eléctrica. Cuando uno habla de trabajo, habla de que el trabajo es una forma de energía. Eh, ¿Qué es el trabajo? En realidad, cuando uno desplaza, como tenemos ahí en la primer filmina, ese muchacho que arrastra a través de una soga un bloque por un carrito, para evitar la fricción del piso, obviamente. Fíjense que lo que está haciendo es un ángulo entre el horizontal y la cuerda. Esa es la tracción que realiza. Con lo cual está realizando el trabajo para poder moverlo. Ese trabajo lo podemos definir o sea, simbolizar con la letra W. Ojo, no confundan trabajo con peso, que también se simboliza W. De última, después pueden poner WT o W para trabajo y WP para peso, o peso con una P. Y sí, tener cuidado de no después confundirlo con potencia. La W viene de work, que en inglés es trabajo. Y el trabajo puede ser calculado directamente como la fuerza por la distancia. Y también por el ángulo en el cual se ejerce la fuerza en relación a la horizontal. Y fíjense una cosa, si el ángulo es de 0 grado, como el coseno de 0 es 1, uno puede decir que directamente es la fuerza por la distancia, porque sería fuerza por distancia por 1. Ojo que estamos diciendo de distancia, es decir que vamos a ver que el trabajo es un escalar, no es un vectorial, no es una magnitud vectorial. Y depende íntimamente del camino recorrido. No es una función de estado, que lo vamos a ver en termodinámica más adelante esto. Y si el ángulo ahora no es de 0, sino que se va separando de la horizontal, cada vez van a ver que el trabajo es menor. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando yo tengo un ángulo de 90 grados, porque el coseno de 90 es 0. O sea que el trabajo es nulo. Si yo me muevo, por ejemplo, con una caja y me desplazo y sostengo la caja con la mano, el trabajo que estoy haciendo sobre la caja es 0. Si la levanto del piso ya no. Pero si yo me muevo caminando, ¿sí? Con una mochila, por ejemplo, yo voy a sentir el peso sobre la espalda, pero en realidad sobre la mochila no estoy haciendo trabajo. ¿Está claro esto? Siempre que el trabajo se haga en relación a una fuerza perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo. En cambio, si el trabajo se realiza en relación a la horizontal y en la línea recta, el trabajo es el máximo que puedo tener, ¿sí? Ustedes van a preguntar, ¿hay trabajo negativo? Sí, si es contrario al desplazamiento. ¿Sí? Si yo me muevo contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Por ejemplo, el trabajo de la fuerza de roce. Ahora, dicho esto, fíjense que la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento en metros, con lo cual la unidad se denomina julio o joule, y se simboliza con una J. Y es De ahí que si yo tengo el trabajo que es realizado por una fuerza que es constante, es decir, que no es variable, yo puedo tener que directamente la unidad, como les dije ahí, es el joules. Es decir, el sistema internacional
se denomina al joules como el newton por metro o también kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto es importante porque después ustedes, por ejemplo, pueden determinar el trabajo de la fuerza de roce, ¿sí? Y después poder calcular la fuerza de roce, con lo cual de ahí tendrá que despejar la fuerza o pueden despejar la aceleración, por ejemplo, como directamente el metro sobre segundo cuadrado. Ahí tienen que fíjense que si la trayectoria no es recta, se aplicará una ecuación vectorial, pero de alguna manera esto no lo trato en este apartado porque necesitan conocimiento de integrales. Por eso vamos a decir que si la trayectoria es recta, si no es curvilínea ni es de ninguna otra forma. Porque si no tenemos que aplicar integrales y ustedes no tienen conocimiento vasto de integrales. Por eso lo vamos a dejar directamente como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo en el cual se aplica la fuerza. Esa es la fórmula que tienen que usar. Ahí les dije recién, el trabajo es una magnitud escalar, no es vectorial, ¿sí? Obviamente si es positivo, la fuerza se realiza, ¿sí?, en dirección y sentido del movimiento, y si es negativo, se hace en sentido contrario, como por ejemplo el trabajo de la fuerza de roce. El trabajo que puede ejercer la gravedad la vamos a ver como energía potencia gravitatoria, y esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante en la parte de energía potencial. Ahí tienen algunos ejemplos, ¿sí? Para que después calculen y hagan ejercicios. Un cuerpo se desplaza sobre un punto y de alguna manera tenemos una distancia en el cual si yo tuviera un eje, tengo marcado en una recta el punto menos 2 metros. Y se desplaza hasta un punto B, este es el punto A, hasta un punto B a 6 metros, ¿sí? Me piden cuál es el trabajo. Si yo tengo que calcular si la distancia es de menos 2 a 6, la distancia total en valor absoluto son 8 metros. Entonces, si multiplico los 100 newtons por 8 metros y me dice que sobre la horizontal, directamente son 800 joules. Otro problema. Un bloque de masa 5,1 kilogramos es arrastrado sobre una superficie plana y horizontal. Se tira de él por una cuerda que ejerce una fuerza paralela al plano de 40 newtons. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie es de 0,5. Me piden que calcule el trabajo que realiza las siguientes fuerzas cuando el cuerpo se desplaza 10 metros. Primero la fuerza peso. El trabajo en relación a la fuerza peso es 0, porque es directamente es el peso, si yo lo tomo como que también es el componente de la normal, es perpendicular al desplazamiento, con cual el trabajo es 0, porque el seno de 0 de 90 es 0, o de 270 también es 0. El trabajo que realiza la fuerza paralela al plano, entonces tengo que hacer directamente, como tengo que hacer el trabajo de la fuerza por la distancia, son 40 newtons por 10 metros, 40 por 10 es 400 joules. Les dejo para ustedes que calculen el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ojo acá, porque la fuerza de rozamiento se contrapone y ustedes tienen un efecto del coeficiente de rozamiento, que va a ser mu por la normal. Como es mu por la normal, tiene que calcular el peso. Ahí tienen 5,1 kilogramos y lo tienen que calcular en relación a la fuerza de la gravedad, que son 9,8 newtons. Después hagan el ejercicio y van a ver que el trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 250 joules. Si lo restan, el trabajo que hace la fuerza paralelo al plano, menos el trabajo que se opone, que es la fuerza de rozamiento, les da 150 joules. ¿De acuerdo? Bien, llegamos a energía. Tema muy importante porque después los vamos a volver a ver cuando tomemos termodinámica. Y ahí vamos a ver energía interna, que es la energía que tienen los cuerpos en relación a la energía que pueden conservar sus átomos, ¿sí? Y si se trata de gases, sólidos o líquidos, la energía va a ser distinta, obviamente, ¿no? La energía la podemos definir sencillamente como la capacidad de realizar un trabajo. Esto lo tenían en el crucigrama. Ahí me preguntaron recién, uno de ustedes se puso, sí, el crucigrama se había cerrado ayer. Con lo cual, después los voy a abrir para que lo vuelvan a hacer. Muy pocos intentaron el crucigrama, chicos, muy pocos. Y muy pocos están asistiendo a las clases. Y esto se vio reflejado en el parcial, obviamente. Esperen que voy a admitir a alguien más.
Bien, ahora, cuando uno habla de energía, habla de que todos los cuerpos tienen una determinada energía. Ahora, esa energía, que vamos a ver después en la parte de termodinámica, pero esa energía no se puede perder ni se puede ganar, solamente se puede transformar. Recién vimos algunos tipos de energía, ¿sí? Una energía fundamental que tenemos que tener en cuenta es la energía mecánica. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo una parte de la física que se denomina mecánica. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene que ver o todo lo concerniente al movimiento. Una forma de energía es la energía potencial. Esa energía está dada por un cuerpo en relación a un sistema de referencia, como por ejemplo la altura. Si yo tengo un objeto y lo elevo del piso, por ejemplo, con una soga, y lo subo hasta un determinado punto, y lo suelto, el cuerpo cae. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando lo arrastré con la soga por la polea hasta una altura, lo llevé a una determinada energía potencial. ¿Qué pasa? Cuando ese cuerpo, si en algún momento la soga se corta, el cuerpo va a caer, o sea, va a volver, como vimos en la primera ley de Newton, a su estado original, que era el suelo. Ahora, ¿qué va a pasar? La energía potencial ahora, que aumentó desde el piso hasta la altura determinada, que por ejemplo puede ser 1000 joules, ¿sí? Cuando vuelve a el lugar original, se va a perder, pero se va a transformar en energía cinética. Es decir, en el momento que lo suelto, la energía potencial va a disminuir y la energía cinética va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que toque el suelo. Ahí la energía cinética va a ser máxima. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende no de la altura, sino de la velocidad. Y estas formas, como dice ahí, son interconvertibles, es decir, la energía potencial se transforma en cinética y la cinética en potencial. Por ende, lo que les dije recién, la energía no se puede ni crear ni destruir, por lo menos por ahora, lo que sabemos hasta ahora. Solamente se puede transformar de un tipo de energía en otro. Corolario, por ejemplo, si yo hablo de energía química, la energía química puede estar almacenada en los combustibles fósiles. Cuando se combustiona la nafta, el gasoil, el querosén, lo que libera es una gran cantidad de energía. ¿Dónde estaba almacenada esa energía? En los enlaces carbono-carbono. Otra forma de energía puede ser la de la batería de los autos. Cuando yo tengo la batería de los celulares, ¿dónde se guarda esa energía? En los electrones que de alguna manera se van a desprender del material. Por eso la energía acumulada en la batería de un celular se agota, se gasta y la tengo que volver a cargar. En las baterías de los autos pasa exactamente lo mismo. Cada tantos años la batería del auto hay que cambiarla. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, ahí tienen, por ejemplo, energía química, ya se los dije. Energía nuclear está dada únicamente por dos procesos, fisión y fusión nuclear. Es decir, cuando los átomos se pueden de alguna manera destruir o unir a través de energía nuclear. Esta energía es una energía que el hombre ha aprovechado a través de que ha descubierto los elementos que son radiactivos. Por ejemplo, el uranio, el torio, en donde se descomponen y van generando energía que es aprovechada como energía eléctrica, como energía para mover, por ejemplo, usinas, etcétera. Ahí en nuestro país tenemos reactores de energía nuclear y en el sur, en Balseiro, tenemos una planta de energía atómica, que es una energía que de alguna manera ensucia el ambiente, obviamente porque desprende material, ¿sí? Pero es una energía que, sí, de alguna manera el hombre, si la sabe utilizar y la ha aprovechado durante muchos años, es una fuente muy grande de energía. La energía eléctrica, que la vamos a ver al fin de la materia, que está dada por el movimiento de electrones a través de un conductor, la utilizamos todos los días. La energía mecánica que ya la mencioné y la energía radiante que es la que está dada por distintos tipos de radiación electromagnética.
Hay muchos tipos de energía, solamente quiero que sepan algunos, pero imagínense que el hombre hoy, sinceramente, sin energía no puede vivir. Piensen qué pasaría a ustedes si, por ejemplo, se nos corta la luz, si no tenemos gas, etcétera, ¿sí? Sería un desastre, un caos, porque justamente aprovechamos la energía para sustentar la vida en la civilización. Formas interconvertibles, ahí lo tienen, energía nuclear, energía eléctrica, como les dije recién, producida en las centrales nucleares, la energía química que se transforma en mecánica, producida en los motores, por ejemplo, y la eléctrica que se transfiere en radiante. Si ustedes hoy en día no lo ven a esto, ¿sí? Porque las lámparas que utilizamos de bajo consumo no se ven, pero las lámparas más viejas tienen un filamento que es de tungsteno. Ese filamento, cuando recibe la carga electrónica, se de alguna manera resiste al paso electrónico y se pone incandescente, genera luz y calor, las dos cosas. Por eso las lámparas, normalmente cuando uno las tiene encendidas, no las toca porque me voy a quemar. Ahí tienen un foquito de los viejos donde se ve justamente el filamento de tungsteno, que cuando se corta ese filamento, evidentemente nos quedamos sin luz. Porque se corta justamente la resistencia y el paso de luz. Bien. Formas de energía que tenemos que aprender. Energía cinética, que tiene que ver con un cuerpo cuando está en movimiento. Esto lo tienen que haber visto el año pasado en química, cuando vieron la teoría cinética de los gases, porque justamente la temperatura es el reflejo del movimiento molecular de las partículas gaseosas, y la energía potencial que está determinada de alguna manera por cambios en la referencia o por campos de fuerzas, por ejemplo la energía potencial gravitatoria, que es una fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. La energía mecánica es la suma de las dos y justamente es la que se conserva. Energía cinética. La energía cinética, cuando yo determino que un cuerpo está en movimiento a una determinada velocidad, es decir, si del reposo lo hago mover, por ejemplo, un proyectil, cuando ustedes disparan un proyectil por un arma de fuego, el fulminante lo que hace es mover el proyectil, sacarlo de alguna manera de la vaina y desprenderlo para que salga arrojado por el arma. Con lo cual le comunico energía cinética. Esto lo van a ver fundamentalmente en balística también, por eso lo tratamos acá. La energía cinética es de alguna manera parte de la energía mecánica y también se puede trabajar como una forma de trabajo, porque supuestamente cuando un cuerpo se mueve genera un trabajo, porque se desplaza. Con lo cual, la energía cinética, si la trabajamos como la fuerza, la trabajamos por la fuerza como la masa por la aceleración, ustedes recuerden que el trabajo es fuerza por distancia, entonces sería masa por aceleración por distancia. Y acá voy a traer a cotación ciertas fórmulas que ya vimos. Por ejemplo, la fórmula de cinética donde la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Si despejo la aceleración de acá y lo pongo en la fórmula superior y lo reordeno, me queda que el trabajo de la energía cinética, o sea, el delta, la energía final menos la energía inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en cualquier momento. Esa fórmula la que tienen que recordar. Y como es una propiedad que depende del estado inicial y final, yo, por ejemplo, supongamos, tengo un objeto posado en la Tierra, ¿sí? Lo disparo con un cañón antiaéreo, con lo cual la velocidad inicial ahí va a ser 0. Y la final va a ser cuando el objeto llegue a su altura máxima, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió en este caso? La energía inicial era 0. La final va a depender de alguna manera ahora de la energía potencial. Por eso vamos a ver que una forma se va a convertir en la otra. Energía potencial. La energía potencial tiene que ver con la altura en relación a un sistema de referencia. Por ejemplo, el suelo. Si yo tengo una fuente de agua que cae a través
de, por ejemplo, una cascada. Fíjense, por ejemplo, si ustedes, no sé si alguno ha ido alguna vez, ahora no se puede ir, obviamente, por el tema de los viajes, pero si fueron al Iguazú y han estado debajo de una cascada, la fuerza que lleva el agua cuando toca la superficie del agua en reposo es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque cae de una determinada altura. ¿Está claro esto? Entonces, el hombre ha aprovechado estos tipos de energía, como por ejemplo los embalses. En Córdoba está lleno de embalses y en la Argentina hay muchos recursos de este tipo a nivel energético, donde tenemos una cantidad de agua en un lugar a una determinada altura y cuando pasa a través de una turbina mueve hélices y esto genera energía eléctrica. ¿De acuerdo? Por eso la energía potencial, como está dada por la altura, en vez de ser igual a un sustento de la velocidad, es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Entonces, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía potencial, igual a masa por gravedad por altura. Son, digamos, fíjense, distintas en su medición y en unidad son iguales. Las dos se miden en joules. Porque fíjense, masa por gravedad por altura. Masa, kilogramos. Gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Altura, metro. Entonces me queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Joules. Energía cinética, un medio, es una fracción, de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se mide en kilogramos y la velocidad al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, es decir, es joules. ¿De acuerdo? Entonces, los dos tipos de energía que acabo de mencionar se miden en la misma unidad, joules. Energía potencial gravitatoria. Es la energía que sentimos todos porque de alguna manera somos atraídos por la fuerza de gravedad, que es una fuerza que nos atrae de igual manera hacia el centro de la Tierra. Y fíjense que el peso es justamente lo que definimos, porque masa por gravedad es peso, entonces uno también puede definir como está ahí abajo, ¿sí? Directamente al trabajo que ejerce el peso cuando estamos a una determinada altura que nos atrae, supongamos si nos tiramos en paracaídas o estos esquiadores que uno tiene más masa que el otro, uno tiene mayor, ¿sí?, energía potencial, porque uno, de alguna manera, al tener más masa y estar a la misma altura, como la masa es mayor, la energía potencial gravitatoria es mayor. Y fíjense que uno puede decir masa por gravedad por altura o peso por altura, es exactamente lo mismo. Esto no lo van a ver en problemas, pero sí lo van a ver en balística. Y recuerden por qué. Porque si ustedes trabajan en balística, todas las pistolas que tienen de alguna manera, ¿sí?, una corredera, tienen un resorte. ¿Sí? Entonces, la energía potencial elástica depende de algunos materiales que cuando se comprimen pueden volver al estado original. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo comprimo un resorte, por ejemplo la corredera de una 9 milímetros, cuando lo comprimo, de alguna manera lo que estoy haciendo es forzarlo a que después cuando se descomprima devuelva esa fuerza de compresión. De ahí que el sistema es elástico, es decir, conserva el movimiento. De ahí que uno puede calcular la energía potencial elástica como un medio de la constante, en este caso del material, que puede ser el resorte, por la distancia que se lo mueve elevado al cuadrado. ¿Está claro? No lo van a ver en problemas, pero sí lo voy a tomar en los finales, porque me lo pidieron en balística para que lo puedan ver ustedes. Energía cinética y energía potencial. Ahí tenemos un hombre subiendo una cuesta con una bicicleta, ¿de acuerdo? Y ustedes lo habrán visto cuando suben, ¿sí?, una loma, la Loma Colón, por ejemplo, de una bicicleta. A medida que voy subiendo, cada vez me canso más. Y si tuviera una bicicleta con cambios, utilizaría una relación entre el piñón y la correa, ¿sí?, para de alguna manera
si la corona, que la relación corona-piñón sea prácticamente igual. Esto hace de que yo haga mucho movimiento y menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque me cuesta subir, con lo cual la energía cinética disminuye. Pero ¿qué pasa? La potencial aumenta. Por eso cuando llegué a la loma no necesito pedalear. Y de ahí estoy devolviendo toda la energía cinética que acumulé cuando subí la loma. Es decir, si yo tuviera este problema, podría decir, ¿cuál es la energía mecánica? Y la potencial más la cinética. La energía potencial, cuando está en la base de la loma este hombre, es de alguna manera cero. A medida que va subiendo, aumenta su energía potencial y disminuye la cinética, porque va disminuyendo la velocidad. Cuando llegué al máximo, la energía potencial es máxima y la cinética es cero, porque no se mueve. Cuando se suelta, se tira para bajar, la energía potencial va disminuyendo y la cinética va aumentando. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me la pueda decir? Porque yo no tengo el chat acá. Si alguien tiene una duda hasta acá, de lo que voy diciendo. Bien, sigo. Bien. Principio de conservación de la energía mecánica. Ya lo acabo de mencionar acá, ¿sí? En ausencia, esto es ideal, obviamente, de rozamientos. Fíjense que nosotros cuando hablamos de caída libre dijimos que el cuerpo cae y no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire, ¿sí? Cuando hablamos a veces de cuerpos que se mueven sobre un plano, hablamos de la fuerza de roce y a veces también dijimos que la fuerza de roce no existe. Son sistemas ideales. Entonces, normalmente uno puede decir que hay un principio de conservación de la energía mecánica en donde, que si yo no tengo fuerzas no conservativas, la energía mecánica de una partícula permanecería constante, ¿sí? Por eso esto se debe de cumplir cuando, por ejemplo, actúan fuerzas no conservativas, como por ejemplo el rozamiento, ¿sí? Las fuerzas que obviamente reducen la energía mecánica normalmente la transforman en calor. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando un objeto entra a la atmósfera, ¿sí? Se pone incandescente, lo vemos en películas, se pone incandescente. ¿Por qué? Por el rozamiento del aire. A medida que va descendiendo, porque cuando está fuera de la atmósfera terrestre no hay gravedad. Cuando entra en la atmósfera, acá la gravedad se hace presente y empieza a aumentar su velocidad, ¿de acuerdo? Empieza a aumentar su velocidad, ¿por qué? Porque de alguna manera, cuando recién entró la atmósfera, la energía potencial es la máxima. Y cuando se comienza a mover, la energía cinética comienza a aumentar hasta que colisiona con el suelo. Por ejemplo, ustedes fíjense, cuando han leído, cuando han estudiado o han escuchado la fuerza que puede ejercer un meteorito cuando colisiona sobre la Tierra. Esa fuerza puede ser tan catastrófica que puede generar una nube de polvo que, por ejemplo, se ha dicho que puede haber extinguido a los dinosaurios. ¿Está claro esto? Con lo cual, la energía potencial se transformó en cinética. Y acá tienen justamente un corolario. Si no hubiera rozamiento, el efecto puede ser devastador. Y fíjese que acá el rozamiento, ¿sí? A pesar de que el aire ejerce una fuerza de roce, no es suficiente para poder frenar el meteorito. Principio de conservación, ¿sí? La energía cinética más la potencial es igual a cero. Es decir, que la energía mecánica inicial y final tienen que ser iguales. Por ende, la energía cinética inicial menos inicial, más la energía potencial final menos inicial tienen que ser igual a cero. Si yo esto lo reordeno, me queda que la energía cinética inicial más la potencial inicial tienen que ser iguales a la cinética final por más la potencial final. El ejemplo del hombre que subía en la bicicleta hoy, ¿de acuerdo? La energía cinética cuando se empieza a mover, ¿sí? Comienza a ser máxima porque su velocidad es máxima hasta que disminuye y la potencial es cero. Cuando llega arriba, la potencial es máxima, pero la cinética es cero. Y después se retransforman entre sí, ¿de acuerdo? Con lo cual, una de las formas se transforma en la otra. Ustedes lo que van a tener en los problemas, por ejemplo, es poder, qué sé yo, no sé, determinar la altura cuando un proyectil es disparado, ¿sí? Entonces, en la altura máxima, recuerden que la velocidad es cero, pero la altura es máxima. Con lo cual, si ustedes tienen la velocidad inicial,
como saben que la final es 0, pueden calcular la altura. Es decir, que ustedes recuerden, por favor, que en este apartado vamos a volver a introducir las fórmulas que vimos en dinámica y las que vimos en cinemática. Por eso esta unidad cierra un poquito las unidades anteriores. Ahí tienen un ejemplo. Se deja caer un objeto de una masa de 5 kilogramos de una altura de 20 metros. Me pide cuál es la energía mecánica inicial, cuál es la velocidad del objeto al llegar al suelo. Y la energía mecánica, sí, en la primera parte obviamente depende de la altura. Entonces la energía mecánica, porque el objeto cuando está arriba la velocidad es 0. En el momento que lo solté comienza a aumentar la velocidad, pero en ese punto la velocidad inicial es 0. Ya lo habíamos definido esto. Entonces, como va a ser masa por gravedad por altura, la masa es de 5 kilogramos, la gravedad siempre recuerden que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por favor, no pongan 10 en los problemas, ¿sí? Por la altura que es de 20 metros. Esto me da 980 joules, ¿sí? Porque 20 por 5, 5 por 20 le tenemos que poner 10, ¿no? Pero poner 100. O sea que 100 por 9,8 es 980. Ahora, como yo quiero calcular la energía cinética, por lo que les dije recién en el apartado anterior, la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ustedes esto lo podrían igualar, cancelar las masas y directamente calcular la velocidad final. Sería muy fácil. Y si no, directamente saben que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Despejan la velocidad final como la raíz cuadrada y directamente, como ya tiene la energía potencial, directamente la raíz cuadrada de 980, directamente joules, que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Por 2, que lo pasan multiplicando, dividido la masa, que es de 5 kilogramos, y esto le da 19,8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Revísenlo después, por favor, a esto cuando les deje las filminas o el video para poder ver los problemas y cómo rehacerlos de una manera o de otra. Otro ejemplo, se dispara un proyectil de 10 gramos, esto es muy posible que se tomen los parciales, ¿sí? Contra un bloque de madera de 1,5 kilogramos. Esto es lo que uno llama péndulo balístico, que se utiliza mucho justamente para poder determinar la fuerza de un proyectil. El péndulo está sostenido por un cable inextensible para saber que directamente lo único que se va a hacer es cuando se mueva aumentar su altura, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que el proyectil se incrusta en el bloque y el conjunto se eleva. Ojo, el choque que tenemos acá es inelástico porque los dos móviles permanecen justos. ¿Cuál es un móvil? El proyectil y el otro es el bloque de madera en el cual queda incrustado el proyectil, con lo cual se conserva la cantidad de movimiento y lo que podemos hacer acá es directamente calcular a través. Como sabemos que la masa por la velocidad del proyectil va a ser igual a la masa del bloque por la velocidad del bloque, igual a la masa del conjunto por la velocidad final, lo podríamos despejar de acá, o si no directamente mucho más fácil es despejarlo por directamente la energía cinética igual a la energía potencial. Ahí me falta la masa, después la arreglo, porque es un medio de la masa por la velocidad del proyectil igual a, es masa por gravedad por altura, que ahí lo tienen, ahí lo puse abajo, quedó. Con lo cual la velocidad del proyectil la pueden despejar directamente, le queda igual a 38,46 metros por segundo. ¿Sí?